Bueno, muchas gracias, Carolina, y a todos por acompañar. Pues más que una visión objetiva, también primero quiero agradecer fundamentalmente también a los compañeros de Monte Adentro, de Hablemos Rural, que he estado siguiendo el trabajo, la gente de Montebello, que está haciendo un trabajo bellísimo también, y los compañeros de Ser Montaña, por invitarnos esta vez a conversar sobre el río y sobre los farallones. Entonces, infinitos agradecimientos por estas conversas que son nuevas, pero que también son antiquísimas y que quizás los mismos que estamos poquitos, pero hemos estado hablando quizás en otras formas, cuando éramos árbol, cuando éramos piedra, cuando éramos oso, cuando éramos venado, cuando éramos estrella, cuando no estamos en estos cuerpos, sino que fuimos y seremos otros, y creo que seguiremos defendiendo y pensando lo mismo. Y ojalá, por mi parte, quisiera que siempre sea en Cali y sea a la orilla de un río, como nos lo han enseñado y nos lo invitan y lo reclaman las comunidades NASA, indígenas mágicos que nos han venido a visitar pronto y que nos seguirán visitando y que son de aquí y que nos invitan a caminar la palabra, que es un concepto importantísimo que creo que no sé si se aleja del objetivo que me decía Caro, pero creo que es más importante eso que cualquier análisis estadístico o que cualquier publicación científica. Caminar la palabra, como nos invitan ellos, que son gente que sabe hacer magia real y que está demostrado cómo hacen magia real. Y también, como nos lo reclaman desde lo más profundo de nuestro propio corazón, las comunidades amerindias y las comunidades populares de toda la América andina tropical, que nos dicen frases que ojalá más adelante podamos conversar y podamos reconstruir entre todos, que es: tenemos que volver a labrar a cordel, como decía Yáñez, volver a sembrar la tierra en conexión con nuestro corazón, con la semilla y con las estrellas, y que tenemos que volver a desatar el quechua, que no es solamente algo idiomático de una lengua en sí, sino es hablar rural también, como lo ha enseñado Yáñez y los compañeros de La Leonera, y que tenemos también que hacer yuca brava, como nos invitan las comunidades del Orinoquí y del Amazonas, donde nos dicen que hay un tipo de yuca que si la preparamos mal nos vamos a envenenar, pero que si la sabemos preparar bien, con ella vamos a hacer harina de yuca, pan de casabe, y también podemos hacer veneno para nuestras flechas, en el caso de que toque utilizar las flechas y el veneno. Hay otras metáforas indígenas que quisiera citar porque creo que son más importantes que los estudios y que las otras cosas, pero haciendo atención a la pregunta, voy a referirme a 3 momentos históricos que creo pues en mi vida son muy importantes y han marcado mi profesión como ecólogo, y que ahorita también están presentes con la problemática que se vive en Cali, de Cali Distrito. El primero es un momento de la época precolombina, el segundo es un momento de la época de los ejidos, y el tercero es un momento de hoy, de Cali Distrito. Y en la época precolombina, y ante una pregunta que creo que va a estar al final, que si Farallones es cuna, yo cuento que, o he conocido que, conceptos tan importantes en ecología como biodiversidad, que ahora es muy famoso, y socioecosistema o ecosistema, que también ahora es muy famoso, la cuna para mí es Cali, de esos conceptos. Las primeras palabras que conceptualizaron esos conceptos tan en auge en el mundo y que se los roban un poco también muchos, y que hacen parte de muchas propagandas también, pero que son conceptos del alma, fueron descritos, por ejemplo, por un cronista español que, por más de que vinieron a robar también, él por acá al pasar por Cali se enloqueció con los ecosistemas y con los ríos y con las lagunas, y comenzó a hablar de esos ecosistemas sin decir la palabra, pero es la definición más precisa de esos ecosistemas. Cuando C.S. León hace un tránsito entre Santa Marta y Lima, pero al pasar por Cali se le corre la teja al hombre y comienza a hacer una descripción de cómo la gente se relaciona con el bosque y con la laguna, y cómo ese es un socioecosistema, y cómo él comienza a hablar de que en todo su viaje de Santa Marta hasta Lima describe muchas de las plantas que se encuentra, pero cuando pasa por Cali dice que no puede describirlas todas porque son muy menudas, porque hay mucha biodiversidad. Allí está la cuna de esos conceptos, que nacimos en Cali por algo y estamos aquí por algo, pocos o muchos, pero son los conceptos que finalmente, según esas cosas tan raras del desarrollo sostenible, el calentamiento global, están marcando pues los hilos del planeta, socioecosistemas y biodiversidad. Y en mis estudios, si hablamos de la parte académica, son conceptos cuya cuna es Cali.
Y en ese mismo tiempo estaban las comunidades indígenas entretejidas, comunidades indígenas nativas de Cali, entretejidas con los ecosistemas, las lagunas, los bosques, ese complejo de aguas acuático que estaba al oriente de Cali, donde se juntaban las aguas de los Farallones con las aguas del macizo colombiano, en un encuentro sagrado que nos daba alimento a todos. Y eso es lo que describen allí. Y en ese momento teníamos infinidad y biodiversidad también de distintos grupos indígenas con muchas lenguas además. Y a todos los mataron, a todos los desaparecieron, sin siquiera, como dice Kathleen Romol, una investigadora muy durísima, hay un estudio de ella, por aquí después lo podemos referenciar, de que desaparecieron esas comunidades indígenas sin siquiera saber el significado de las palabras básicas de ellos. Y ahora cuando regresó la minga, porque eran ellos mismos, algunos les dijeron que se fueran porque no eran de aquí. Cuando estamos en la tierra de ellos, que el nombre o el apellido, perdón, de la autoridad máxima de las comunidades indígenas que llegó, que fue elegido democráticamente por los pueblos Nasa que se extienden desde el norte del Cauca hasta Tierra Adentro y otras tierras, es de apellido Pete, hermano. De apellido Pete, que nos recuerda a Petecuy también. Y que no solamente con un recuerdo anecdótico que lo doy, sino que hay estudios de los censos que se hicieron de comunidades indígenas en 1552, un censo indígena donde uno de los apellidos más repetidos era el apellido Pete. Y volvió Pete y le dijimos que se fuera porque no era de acá. Bueno, esto podríamos después desarrollar otras cosas porque hay estudios, esto está documentado. No estoy contando algo que es mío, estoy contando estudios que he leído. Y para saltar un poco, porque hay otras preguntas, otras palabras, y para que podamos conversar entre todos, paso a algo casi anecdótico de la época de los ejidos, pero que para mí es uno de los sucesos más importantes en la historia de Cali y en la historia de América. Resulta que en el siglo XIX, eso está también en estudios de Margarita Rosa Pacheco, es una obra que recomiendo que debería ser obligatoria para todos los colegios y universidades, que es feo eso obligatorio, ¿no? Hemos crecido con que nada sea obligatorio y creo que también por eso estamos acá. Pero es que la rebelión de los zurriagos entre Cuclíes y Cocarrones debería ser un texto obligatorio para cualquiera que quiera entrar en un colegio, una universidad, o cualquiera que quiera ser líder comunitario, o peor, para cualquiera que quiera ser funcionario público y trabajar en una entidad del Estado que trabaja con la plata de todos. ¿Y qué cuenta Margarita Rosa Pacheco en ese estudio? Entre otras muchas cosas que son bellísimas, y que con Marcela, por ejemplo, en la tesis, que es una tesis bellísima de la ruralidad, leíamos la historia ambiental y decíamos, es una historia fantástica, una historia bellísima, la historia ambiental, lo que me pregunta de Cali, pero también es una historia de terror. No sabíamos si era una historia bella o una historia terrorífica, tiene las dos partes. Y ella cuenta cómo Cali en 1840, los ejidos iban desde la Loma de la Resistencia, antigua Loma de la Cruz, hasta el río Cañaveralejo. Y al oriente, todas esas eran tierras de todos, tierras para que jugáramos, recreáramos, cazáramos si queríamos cazar, pescáramos, compartiéramos sin ánimos de señor y dueño. Eran tierras que no eran de nadie, sino que eran de todos. Y al oriente de Cali, habían otras tierras que también eran de todos, pero que se las robaron los hacendados y que hicieron una hacienda que se llamó la Gran Hacienda, la más grande que existió en Cali, creo, no estoy seguro de ese dato, pero creo, se llama la Santa Bárbara de los Ciruelos. Y esa hacienda cubría todo lo que es desde Agua Blanca hasta Salovia, desde la antigua laguna de Agua Blanca, que es a la orilla, donde ahora es Puerto Resistencia. Puerto Resistencia está a la orilla de la antigua laguna de Agua Blanca desecada, como una barbaridad de los planificadores de papel que planearon la ciudad, así la planearon, eso no es un error, eso es un error bien diseñado. Y esa hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos era tan grande que pues los dueños no tenían tampoco dominio sobre sus terrenos y funcionaba como ejidos. Y la gente entraba a la Santa Bárbara de los Ciruelos a jugar, a recrearse, sin ánimos de señor y dueño. Entraba a cazar, a recoger leña, a pescar. Los relatos de la cantidad de peces que habían al oriente de Cali que nos sobraba comida, de los cultivos que van al oriente de Cali que nos sobraba comida, aguas y suelos fértiles, que ya no existen, por un plan también, pero bueno. ¿Qué pasó? La gente podía entrar a ese lugar, pero
los dueños vendieron y construyeron 3 haciendas distintas. El Guabal, que da origen a la zona del Guabal, la Floresta, que da origen a la zona de la Floresta, Hacienda del Guabal, Hacienda de la Floresta y Hacienda Salomia. Y estos berracos le pusieron cercas a las haciendas. Y dijeron que ya nadie podía pasar a jugar, ni a recrearse, ni a cazar, ni a pescar, ni a recoger leña. Que tenían que pagar si querían pasar. Cerraron el paso a la laguna Agua Blanca, que aún existía. Estoy hablando de 1840, señores. La laguna Agua Blanca todavía era un paraíso. Y cerraron el paso a los montes y a las lagunas, muchas lagunas, no solamente la laguna Agua Blanca, y cerraron el paso hacia el puerto de Las Cañas, que hoy es Puerto Mayarino, o lo que ahora llaman, lo que se llama en la canción del puente para allá está Cali, el puente para allá Juanchito. Y dijeron, ya no puede pasar nadie acá. Y la gente se paró, como se paró ahorita también la gente. Y en la rebelión de los zurriagos entre Bucarrones y Coclíes, Margarita Rosa Pacheco lo narra con 2 metáforas, con muchas más, pero voy a contar 2 por cuestión de tiempo. Una es que la gente, todo el mundo era muy católico, todo el mundo siguió yendo a misa, pero la gente iba a misa, pero iba a misa parado, iba a misa con el zurriago, es decir, iba a misa con un palo, como una cuestión simbólica, protestando ante los poderosos. Y otra metáfora que para mí es quizás la metáfora ecológica política, nos la mandaron, más importante en la historia de América y de Cali. Yo no conozco otra metáfora política escrita tan antigua, donde se reunían los líderes comunitarios en la gallera, y la gallera se llamaba la democrática. Miren qué cosa, ¿no? La gallera donde se reunían, que era algo así parecido como a esto, pero la gallera se llamaba la democrática. Y entre tantos otros pronunciamientos que quedaron registrados por escrito y que Margarita Rosa Pacheco rescató de los archivos y los colocó en su libro, hay unas palabras de uno de los líderes comunitarios que dice, no sé qué vamos a hacer, hay unas palmas, resistencia, hay unas palmas, y a las palmas se le están subiendo los cucarrones, pero las palmas que tienen coclíes, donde viven aves, a esas palmas los cucarrones no se suben y no se las comen, porque los cucarrones estaban matando las palmas, pero las palmas que tienen coclíes y aves, esas palmas no se las comen los cucarrones. Y Martín, un líder comunitario, le dice a la gente, tenemos que estar atentos como los coclíes, para que los cucarrones y los conserveros y los poderosos no se sigan subiendo las palmas y no se sigan comiendo las palmas, porque las palmas es como la república, los cucarrones son los poderosos o los conserveros, y los coclíes somos nosotros, los líderes comunitarios, que tenemos que defender las palmas como defendemos la república. Y hoy los coclíes, como una cosa, una resonancia mágica en la época de Cali Distrito, los coclíes estaban desaparecidos, no existían ya porque nos los comimos todos. Y los coclíes se han fotografiado en parques de Cali. En 2019, cuando estos berracos de Cali Distrito quieren hacer la misma desfachatez que hicieron al matar a las comunidades indígenas, o quisieron al robarse las haciendas, o quisieron tantas veces. Y los cucarrones volvieron a comerse las palmas además. O sea que todo está volviendo como en una resonancia mágica a decirnos que algo tenemos que hacer. Yo con el proyecto de Cali Distrito que mencionaba Jan, hablando por qué la masacre indígena, el robo de las lagunas y las haciendas, y la metáfora de los coclís y los cucarrones en la defensa de las palmas, que es la república, que es el territorio, nos dice que tenemos que hacer algo con Cali Distrito y que no podemos permitir que se vuelvan a robar la ciudad. Andrés, por tu intervención. No sé si nos vamos a correr hacia allá o... Bueno, eso es lo que llamamos un gran equipo de trabajo. Seguimos transmitiendo en vivo desde Cero Montaña. Los farallones de Cali, la vértebra de cuarzo. Bueno, estamos aquí, nos cogió un poquito la lluvia, la verdad no pasa nada. La intención es que sigamos dialogando acerca de lo que abarca los farallones, las problemáticas y también las esperanzas sobre los procesos que vienen realizándose. Hay que tomar mucha energía y mucha fuerza siempre para seguir caminando en esos procesos. La verdad, el tema de la minería es bastante fuerte y también los temas que circundan acerca de la expropiación del territorio.
como de Cali Distrito, por ejemplo, es una amenaza directa a la gobernanza de las comunidades. Entonces es importante que no solamente estemos unidos, sino que también hagamos acciones concretas y directas. Así es, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Transmitiendo en vivo para Hacer Montaña. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora el conversatorio? Bien, muy interesante, muy necesario hablar del tema de los farallones. La verdad la gente pues aquí en la ciudad no dimensiona la importancia de ese ecosistema que hay allí. Bueno, y en realidad de todo Cali, que antes era un ecosistema muy rico. Pero entonces chévere volver a tener esos espacios. Ya hay que procurar que sean cada vez más en toda la ciudad. Muy necesario hablar de eso. Así es, vale compañero, muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Seguimos aquí transmitiendo para Hacer Montaña en vivo. Aquí están todos acampándose un poquito del agua, pero continuamos tejiendo, continuamos hablando rural. Compañero, en vivo para Hacer Montaña, para el Instagram. Danos tu opinión hasta este momento del conversatorio. Ha estado excelente, porque me gustaría que nos dijeran qué están haciendo ellos para controlar el territorio, porque el territorio se está deteriorando porque se está llenando de gente. Nosotros no podemos permitir de que los farallones se llenen de gente. Así es, bien compañero, gracias por tu aporte, gracias. Seguimos por aquí con la gente en vivo para Hacer Montaña. Queremos preguntarles cómo les ha parecido el conversatorio hasta este momento. Muy bonito, muy preciso, muy variado porque tiene diferentes visiones y pensamientos. Bueno, es una experiencia para mí muy interesante porque es de aprender de la historia, de los símbolos, de lo que representa Farallones, pero también de lo que representa la responsabilidad de todos frente a los farallones, frente al colectivo, frente a la ciudad. Encantado. Creo que aprendizaje es la palabra que describe la sensación que tengo hoy pues, en este encuentro. Sorprendido, motivado, entusiasmado realmente de volver a estos encuentros presenciales. Para mí, yo creo que para todos y todas, como seres humanos, es importante el ser reales, el vernos, sentirnos, escucharnos, para fortalecer ese tejido que se ha venido debilitando con el tiempo y pues además, y mejor aún, si es en torno al río, al agua, a Cali, a la vida, eso es importante. Ojalá, como lo mencionó el compañero Hernando, que se mantengan esos espacios, o sea, hay que hacerlo nuestro y llevarlo a los territorios y gracias a los chicos que vinieron de la ruralidad a compartir su experiencia y ojalá todos y todas vean esto para que la conozcan. ¿Qué dicen las chicas? Hola. Diana. Me ha parecido muy interesante porque es conocer bueno, entonces, la historia y la memoria. Aquí acomodamos un poquito este espacio. No sé dónde está Sebas, dónde está Estefanía. Continuamos transmitiendo en vivo. Vamos a arrancar nuevamente con las preguntas, nuevamente con los panelistas, ya aquí arrinconaditos un poquito más por el agua. Académica. Mi presentación es más bien contra la academia. Habría que empezar por ahí. Y algo que le venía diciendo a Karen es que cuando me presentaran dijeran que soy campesina, porque es lo más importante que soy en la vida, pues además de ser la mamá de Tomás, claro, soy la campesina mamá de Tomás. Y esta pregunta me gusta mucho porque ando pensando en eso justamente. Y entonces, escuchándoles ahora, a ustedes, a Stephanie, a Sergio, a Yanis, a Andrés, pude pensar en algunos elementos que quizás nos aporten, bien sea formas de hacer, o bien sea una manera de tejer un nuevo pensamiento alrededor de lo rural aquí en Cali, ¿por qué no? Y es que quiero primero plantear dos escenarios como en una forma de paralelo. El mundo en el que estamos hoy en día es un mundo caracterizado por un sistema capitalista, ¿cierto? Y esto yo sé que quienes estamos acá lo hemos venido pensando. Pero en últimas es un modelo que viene pensándose para desarrollar, para el desarrollo. Todavía no sabemos qué es lo que quiere desarrollarse más que el mismo, o sea, el mismo sistema.
pero ahí nos tienen todos los días hablándonos del desarrollo, ¿no? Que el desarrollo está en la ciudad, por ejemplo. Eso se lo dijeron a mis abuelos y a mis padres. Se fueron para Bogotá y se devolvieron porque se dieron cuenta que no estaba el desarrollo en la ciudad. Pero también nos vienen hablando del desarrollo sostenible, y entonces nos dicen que hay minería responsable, y todo ese es el cuento del desarrollo sostenible, o sea, continuar este modelo de desarrollo, sostener el desarrollo, cosa que tenemos que en serio preguntarnos si tiene sentido continuar con este modelo de desarrollo. Pero también es un sistema de desarrollo basado en el extractivismo, ¿cierto? Y pues es que todos y todas tenemos celulares, ¿o no? ¿Cierto? Ya parece que no nos podemos escapar de esa realidad, de ese consumo y demás, pues porque es el modelo de desarrollo que venimos siguiendo ya, pues como lo decía ahora Andrés, centenios prácticamente. Pero también, y para ser más puntual en el tema rural, es un sistema que invisibiliza lo rural, ¿cierto? Lo invisibiliza desde que puso alumbrado público. Ya dejamos de ver desde el campo las estrellas y empezamos a ver las luces de la ciudad y decir, ay, eso tan bonito, ¿cierto? Y estamos invisibilizando lo rural a unos puntos exagerados que 6.200 campesinos muertos nunca nos interesaron en Colombia, ¿cierto? Que los jóvenes y las jóvenes del campo no pueden estudiar, no importa, que vayan para la ciudad. Y así pues. Entonces es un punto clave. Creo que estos espacios de visibilizar lo rural son necesarios, son importantes, pero también quiero contar por qué esa importancia. Otro tema, otro punto característico de este modelo es la ruptura de lo comunitario, ¿no? Es la vía hacia lo individual, es la vía de la competencia, ¿no? Donde Andrés, tú eres mejor que yo, entonces yo tengo que ser mejor que tú, ¿cierto? Y esa competencia día a día que se lo dicen a los niños en la escuela, es que usted tiene que ser mejor que su compañero, es que usted es de 5 y su compañerito es de 3, ¿cierto? Ahí están sembrándonos esa individualización que ha tenido también, como ya lo decía Yanis, un éxito total, ¿cierto? Rotundo. Pero la otra mirada, la mirada de lo rural, es la vida digna, ¿cierto? Es la vida del compañerismo, es la vida del intercambio, es la vida de usted no tiene, tenga. Es esa vida, es la vida vista desde la vida misma, vivir y para que otros también vivan. Otro elemento muy interesante es, claro, la tierra, ¿no? Y el relato de Andrés era muy bello porque nos hablaba justamente de eso, de cómo lo rural se transforma en latifundio y cómo lo rural se transforma en agroindustria. Y entonces hoy tenemos un Valle del Cauca con más de 300.000 hectáreas sembradas, ¿cierto? En un agrocultivo que excluye totalmente lo rural y lo campesino. Entonces, volcar la mirada hacia el acceso de la tierra también es algo muy importante. Y en los farallones pues ocurre lo mismo. Ustedes lo decían, la gente se dedica a la minería, pues porque es que no tiene tierra para cultivarlo, ¿no? Y la gente tiene que comer, ¿o será que los mineros no tienen derecho a comer? Lo que pasa es que estamos en un sistema de la exclusión y en un sistema pues que te obliga a tener celular. Bueno, ustedes ya tocaron el tema de la juventud campesina, que es otra juventud invisibilizada. La juventud está invisibilizada a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cierto? Porque las decisiones las tomamos los adultos y las adultas, o sea, las personas responsables y todo eso. Pero los jóvenes y las jóvenes han sido invisibilizadas, cosa que en el último gran movimiento social pues creo que ha sido bastante contundente, ¿no? Ese reclamo nuevamente por una mirada hacia lo juvenil, por una perspectiva de la vida juvenil y en Colombia una reflexión para asegurar a los y las jóvenes pues que tengan también los derechos de realizar una vida digna, que hoy en día en Colombia no tienen, ¿cierto? Es una población, somos, porque aún tengo juventud acumulada, población excluida.
Y bueno, en este paralelo entonces, ¿cierto? De esos y esas jóvenes que están allí en lo rural luchando por reivindicar la agricultura, por reivindicar los derechos también de las comunidades rurales, la participación de la vida rural, pues tenemos mucho que aportar. Y doy en ese sentido dos elementos, en realidad, dos elementos transversales. Uno es la educación, claro, la reflexión sobre la educación. No tenemos un país que piense en la educación rural. Tenemos una educación indiscriminadamente pensada, si estás en la Guajira o que si estás en la Amazonia, o sea, no se ha pensado una educación para lo rural. Y Colombia es un país rural, pero no tenemos esa, digámoslo así, esa intención, ¿cierto?, de volcarnos a lo rural. Y lo segundo, también como un elemento transversal, es valorar la cultura raizal, la cultura campesina, la cultura ancestral, ¿cierto? En mi caso, que soy campesina, puedo hablar de la campesina, pero también la cultura indígena que ocupa la ruralidad, pues también necesitamos reivindicar esos saberes. Lo mismo la cultura afro, la cultura palenquera y la cultura paisa. Y entonces esto me da pie a decirles, a contarles o recordarles que hasta el año 2019 no se tenía en el censo colombiano información de la comunidad campesina, ¿cierto? Y apenas en este censo del 19 se empieza a preguntar si somos campesinos y campesinas. O sea, fue la primera vez que nos preguntaron, ¿usted es campesino, campesina? ¿Se autorreconoce como campesino o campesina? Antes solamente éramos habitantes de lo rural, ¿cierto? Y eso tiene una gran importancia porque, digamos que podría ser un primer paso a una visibilización, a comprender cómo es la vida campesina y a reconocer cuáles son también las necesidades y potencias de la vida campesina. Y para hablar de la pregunta como tal que se ha planteado, hay 4 elementos que me parecen fundamentales para pensar en esas formas de poder, en esas formas del ordenamiento de lo rural, de lo cual hemos sido excluidos y excluidas, ¿cierto?, como comunidades rurales. La primera, y esto no lo estoy proponiendo yo, lo propone ISADE justamente en su propuesta de la lectura de lo campesino, propone 4 elementos. El primero, el territorial sociológico. Es decir, reconocer que como campesinos y campesinas tenemos una relación única con el lugar que habitamos. Es decir, que los y las campesinas de Farallones, de La Leonera, tienen una relación única con el lugar. Y que en esa relación producen alimento, pero también cuidan y protegen. Que es una característica de la población campesina. Claro, paréntesis, también generamos impactos ambientales, ¿cierto? Toda actividad lo genera, pero en una escala y en unas características nada comparables con el extractivismo minero o con la agroindustria o con el latifundio. O sea, hay que guardar las proporciones. ¿Por qué? Porque los y las campesinas necesitamos el agua del arroyo, necesitamos la sombra del palo, necesitamos ese conjunto ecosistémico para garantizar nuestro propio bienestar. Entonces esa es una relación sobre la cual hay que tomar decisiones. La otra es el eje productivo socioeconómico, que para nuestra realidad y para las políticas pues de la exclusión, las políticas de la exclusión, en el campo no se puede producir, de manera que podamos los y las jóvenes regresar al campo para generar una vida digna, ¿cierto? O sea, el campo hoy en día no produce para sostener a la población campesina. Por lo tanto, nos vemos obligados y obligadas a venir a la ciudad a dar clases en la universidad, ¿cierto? Por otro lado, el acceso a la tierra, como lo mencionábamos, ¿no? El acceso a la tierra que hoy en día más contundentemente estamos nuevamente exigiendo que haya una reforma integral agraria. Las juventudes, lo decía Yanis ahora, ¿no? Las juventudes están cada día fortaleciendo ese papel campesino en la ruralidad, que tiene que ser visibilizado también
por quienes toman las decisiones, o mejor, tienen que participar estos jóvenes cuidadores de la naturaleza en la toma de decisiones para evitar esos errores también diseñados en nuestra zona. El otro tema es el organizativo político, que ustedes acá son un mejor ejemplo de ello que mis palabras. Ustedes con este conversatorio, con todas las acciones que vienen generando, y de atrás también los mayores que nos acompañan y las mayores que nos acompañan con una historia que ha venido nutriendo esas formas de participación y de organización campesina, que, como lo decía hace un momento, es obligatoriamente en un tejido, ¿cierto? Porque lo campesino es vecinal, lo campesino es comunitario, lo campesino es de la colectividad y del compartir. Pero eso es lo que tiene que darnos la fuerza para participar en los procesos de planificación, en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Entonces preguntémonos, si tenemos allí representación de Farallones, de Pance, de Lionera, ¿cómo estamos participando? ¿Qué propuestas estamos haciendo? ¿Conocemos hacia dónde van esos comités? Y por último, básicamente esto es repetir, más bien les doy un aplauso. ¡Bravo!